En noviembre de 2004, el grupo US-Nimitz Carrier estaba en maniobras de entrenamiento de combate en el Océano Pacífico, a unas 100 millas de la costa de San Diego, California, para prepararse para el próximo despliegue en el Golfo Pérsico. Esto no era inusual en sí mismo. Y eran una serie de operaciones perfectamente normales en las que estaban involucrados, pero las cosas pronto se volverían muy extrañas y lanzarían uno de los encuentros de ovnis militares más extraños y más comentados de los que se tenga registro. Se suponía que todo era un ejercicio de entrenamiento de combate de rutina, pero las cosas pronto se volverían extrañas cuando, durante un periodo de varios días, el crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga, el US Princeton, comenzó a recoger firmas de radar frecuentes de aviones no identificados de algún tipo en su vanguardista radar de matriz pasiva de exploración pasiva ANSPI-1B. Estos objetos eran muy extraños ya que eran numerosos y parecían viajar a una altitud de hasta 80.000 pies, mucho más allá de lo que cualquier avión normal estaría operando. Los golpes de radar fueron muy persistentes y ocurrieron a menudo, con más de 100 de los objetos supuestamente rastreados en el transcurso de la semana, generalmente en formaciones de hasta 8 o 10 a la vez, y fue tan extraño que los operadores de radar al principio pensaron que tenía que ser algún tipo de falla del equipo. Sin embargo, recalibraron todo y se encontró que todo funcionaba. A veces, la tripulación intentaba obtener algún tipo de confirmación visual de lo que estaban recogiendo, pero era difícil distinguirlo claramente incluso con los binoculares. Una vez que terminamos toda la recalibración y la volvimos a poner en marcha, las pistas eran en realidad más nítidas y claras. Algunas veces estarían a una altitud de 80.000 o 60.000 pies, otras veces tendrían alrededor de 30.000 pies, yendo como a 100 nudos. Sus secciones transversales de radar no coincidían con ningún avión conocido, eran 100% rojos, sin graznidos, sin identificación amigo o enemigo. Cuando aparecerían en el radar, obtuve la orientación relativa y luego corrí hacia el puente y miré a través de un par de binoculares muy magnificados en la dirección de donde provenían los retornos. No pude distinguir los detalles, pero simplemente estarían flotando allí, y de repente, en un instante, se lanzarían a otra dirección y se detendrían nuevamente. Por la noche, emitían una especie de brillo de fósforo y eran un poco más fáciles de ver que en el día. La tripulación continuó vigilando el fenómeno hasta que se alarmaron al ver que algunos de los objetos parecían realizar a veces descensos rápidos en altitud que los llevaban al espacio aéreo comercial. Y aquí era donde las cosas se ponían raras. El 14 de noviembre de 2004, se decidió tomar algún tipo de acción, y 2 aviones de combate FA-18F Super Hornet, del US-Nimitz, pilotado por el comandante David Fravor y el teniente comandante Jim Lake, se les dijo que interrumpieran sus maniobras de entrenamiento para investigar un objeto que parecía caer hacia la superficie del océano en el radar. Aunque no llevaban armamento vivo, se les dijo a los combatientes que volaran y vieran si podían hacer una confirmación visual de algo allí afuera e informar. Era un clima claro y tranquilo, y los pilotos estaban seguros de que si había algo en esto, pronto descubrirían cuál era el misterioso objeto, y no estaban equivocados. El problema es que estaba lejos de lo que ninguno de ellos había imaginado. Mientras exploraban el área, los pilotos supuestamente vieron algo que causaba una perturbación en el agua, donde parecía que las olas rompían sobre una forma ovalada debajo de la superficie. Precisamente en el momento en que notaron esta extraña visión, un objeto brillante y blanco con forma de tic-tac apareció repentinamente cerca, flotando a unos 50 pies sobre el agua. Se estimó que este sorprendente objeto tenía alrededor de 30 a 46 pies de largo, y lo más extraño de todo era que no tenía puertos, ventanas, rotores, alas ni ningún método visible de propulsión. Los pilotos intentaron acercarse a la nave, luego de lo cual se lanzó a una impresionante exhibición de maniobras y movimientos erráticos que parecían desafiar a la física, de lo cual Fravor diría: esta cosa iría de un lado a otro, de forma similar a si lanzaras una pelota de ping-pong contra la pared. Los pilotos intentaron perseguir el tic-tac, pero se aceleró a un ritmo astronómico y, según Fravor, acababa de desaparecer. Curiosamente,
El objeto poco después apareció a unas 60 millas de distancia cerca del punto de encuentro de la patrulla aérea de combate, CAP, en segundos, lo que sugiere que viajaba a velocidades 2 veces más rápidas que los F-18 y una velocidad del sonido 3 veces mayor. Todo el tiempo demostrando lo que se llamó una capacidad avanzada de aceleración, aerodinámica y propulsión. Otros combatientes fueron lanzados en respuesta, pero el objeto pronto se alejó nuevamente para desaparecer. Fravor estaba tan impresionado por el objeto que luego diría: "No tengo idea de lo que vi. No tenía plumas, alas ni rotores y superó a nuestros F-18. Pero quiero volar uno". Otro miembro del ala que estaba con ellos en ese momento comentaba: "Fue tan impredecible, alta G, velocidad rápida, aceleración rápida. Entonces te preguntas, ¿cómo puedo luchar contra esto?". Otros testigos del evento estaban igualmente desconcertados como los pilotos, con un suboficial de tercera clase, Jason Turner, que más tarde dijo sobre el objeto y su exhibición desafiante a la física: "Esta cosa se estaba volviendo loca, como hacer giros. Es increíble la cantidad de fuerzas G que pondría en un humano". Hizo una maniobra, como si lo estuvieran persiguiendo directamente, iba con ellos, luego esta cosa dejó de girar, simplemente desapareció. En un instante. Todo el incidente estaba causando un gran revuelo en ese momento, y lo que lo hizo aún más impresionante fue que uno de los combatientes en la segunda ola de pilotos había logrado capturar imágenes del objeto con un sistema de cámara infrarroja, llamado PodFlare, pero esto se mantendría en secreto durante años. De hecho, el encuentro con el ovni de Luz Nimitz sería enterrado en gran parte y se mantendría alejado del público hasta 2017, cuando un clip de las imágenes fue adquirido y filtrado por una organización de ovnis llamada Today Stars Academy, que fue cofundada por Blink 182. El líder y gran aficionado a los ovnis Tom DeLonge, seguido de un artículo que el New York Times publicó sobre el incidente, y todo inmediatamente provocó una tormenta de debate y discusión. ¿Era real? ¿Era esto un engaño? Nadie lo sabía, pero todos parecían estar hablando de eso. El metraje hizo grandes olas en ese momento, y todo esto se intensificó cuando la Marina de los Estados Unidos finalmente admitió que el metraje era realmente real, que efectivamente había sido tomado por cámaras infrarrojas a bordo de su avión, e incluso lanzó más clips del incidente completo con audio de los pilotos maravillados sobre lo que estaban mirando. La Marina también dijo que estaban poniendo en práctica nuevos protocolos para tratar con naves no identificadas encontradas por pilotos en incidentes como este y otros similares, y que estaban financiando un programa llamado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Incluso con esta publicación oficial de información, las teorías de conspiración giraron en torno a que esto era solo la punta del iceberg, y que estaban en posesión de imágenes de video más largas y otros datos sobre el incidente. Esto solo sería avivado por una investigación sobre el incidente llevada a cabo por Popular Mechanics, que entrevistó a numerosas personas que habían estado involucradas en el evento y descubrió evidencia de que ocurrieron algunas cosas sospechosas a raíz del incidente. Un testigo anónimo que lograron rastrear, identificado como un especialista de operaciones a bordo de Luz Princeton en ese momento, haría un comentario sobre el incidente y explicaría que gran parte de los datos se incautaron de repente y se llevaron, diciendo: "Recuerdo muy bien los acontecimientos de 2004. Se tomó la decisión de revolver 2 aviones de combate para investigar". Por lo que describieron los pilotos, el movimiento del ovni estaba desafiando las leyes de la física. Lo que realmente hizo que este incidente fuera alarmante fue cuando un helicóptero Black Hawk aterrizó en nuestro barco y tomó toda nuestra información de las habitaciones de alto secreto. Todos estábamos bastante conmocionados y era una regla tácita no hablar de eso porque teníamos autorizaciones secretas y no queríamos poner en peligro nuestras carreras. Esto fue corroborado por otros que estaban presentes, como el operador de radar Boris, quien también dijo que aterrizó un helicóptero y le dijeron que entregara todas las grabaciones de datos para el sistema Aegis. Otros también han insistido en que una parte sustancial del metraje de 8 milímetros del incidente fue confiscado por esta parte desconocida.
e insisten en que lo que se reveló son solo fragmentos. Esto solo ha fomentado las teorías de la conspiración y la discusión en torno al evento, y el encuentro con el ovni de Luz Nimitz es tan misterioso como siempre ha sido. La Armada se mostró muy tensa al ofrecer cualquier declaración oficial sobre lo que se ve en los videos y desconfía de cualquier especulación sobre el asunto, simplemente diciendo que lo que se ve en los videos no está identificado. Por supuesto, esto no ha detenido la especulación generalizada sobre el incidente, y se han propuesto varias teorías sobre el misterioso objeto y lo que experimentaron los pilotos. Una idea es que esto es indicativo de quizás algún tipo de avión de alto secreto o prueba avanzada de drones de reconocimiento, utilizando tecnología nunca antes vista. Esto parece plausible en la superficie, pero si ese fuera el caso, ¿por qué se probaría tan cerca de donde una flota de transportistas se encontraba en medio de ejercicios de combate militar? También existe el hecho de que la mayoría de los investigadores, periodistas y personal militar dispuestos a hablar al respecto insisten en que nadie tiene tecnología acerca de lo que se informó y lo que se ve en los videos. Otras ideas son que todo esto se debió al mal funcionamiento del equipo, error del piloto, o incluso globos meteorológicos o algunos fenómenos atmosféricos naturales mal identificados. Pero todo esto todavía es insatisfactorio ya que el incidente fue presenciado por numerosos pilotos y personal altamente calificado y se observó tanto visualmente como con radar corroborante. Es esta combinación perfecta de evidencia fotográfica y testigos altamente confiables lo que ha hecho que el caso sea tan persistente. ¿Qué sucedió allí durante esa misión de entrenamiento? ¿Fueron estos drones, aviones experimentales, errores de piloto o algo que no es de este mundo? No importa cuál sea la verdadera respuesta, el encuentro con el ovni de Luz Nimitz sigue siendo una de las cuentas militares más espectaculares y mejor documentadas que existen, y ha sido muy discutido.